todo para sacar a mi hijo adelante porque a él le gusta la música. Y usted no mira lo que yo encontré aquí. Usted tiene que ver esto, tiene que leerlo. Chiwin, el invasor mexicano. No quieren a los ilegales, doctora, los discriminan. ¿Por qué no les gustan los mexicanos a ustedes? Cuando ellas vienen, no quieren ser dueños de todo. Quieren los mismos derechos que nosotros. Sin papeles. Estas niñas se tienen que ir de mi casa. Estas son las niñas que ella quiere adoptar. Sí. ¿Y cuántas niñas son? Son 4, doctora. Una de las niñas se acercó a mí. Me dijo, tía, mi papá me abusa. ¿Cómo las abusa? ¿Sexualmente? Sí, doctora. Yo le di a producción la foto de mi hermano, por favor. Y lo están Él está buscando, huyendo, lo está buscando. prófugo aquí en la ciudad de Los Sí, Ángeles. Está prófugo ahorita. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¡Caso cerrado! El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: los espíritus mediocres discriminan todo aquello que está fuera de su alcance. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado desde la Placita Olvera en Los Ángeles, California. Los espíritus mediocres nos rodean por todos lados. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi hijo no es un payaso ni trabaja en un circo para que estos caballos se burlen de él y me lo discriminen. Nosotros no somos racistas. En mi negocio apoyamos a los inmigrantes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Karina, estás demandando a Angie y a John. Dime quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Los estoy demandando a ellos por la cantidad de $20,000 y por abuso a mi hijo. Me lo han discriminado, me lo han humillado, me le han llamado ilegal rata y eso no lo tolero. Ok, Mentirosa. ¿quiénes son ellos? Ellos son dueños de un restaurante. ¿De un restaurante? Sí. Ok, explícame los hechos, por favor. Doctora, yo vine a este país hace 10 años. Sin papeles. Esto no te Legalmente. interesa si vine legal o no. Entonces, doctora, vine con mi esposo. Mi hijo nació aquí. Tu hijo es ciudadano Es americano. un ciudadano americano, nacido Ok, acá. Perfecto. Mi esposo desgraciadamente falleció y me quedé sola. Tuve que trabajar muy duro, hice jardinería, trabajé en hoteles, trabajé limpiando casas. Yo hice de todo para sacar a mi hijo adelante porque a él le gusta la música. Entonces, desgraciadamente, un día me fui a trabajar, tuve un accidente, una persona me pegó por atrás, me dio miedo porque no tenía licencia, no tenía aseguranza y huí. Me arrestaron y me deportaron. Yo no quería llevarme a mi hijo porque este es su país, no quería que sus sueños se quebraran. Decidí dejárselo a mi hermana porque ella había dado un lugar, un cuarto, me ayudó para ayudarnos mutuamente a salir adelante. Dejé a mi hijo. Estando en México, cuando me deportan, yo hablaba con mi hijo por teléfono. Yo lo notaba, mami, estoy trabajando, me dijo. Estoy alegre. Y yo lo notaba bien a él. Pero vengo un día que hablo por teléfono con él, le digo, pásame a tu tía, quiero hablar con él. Y no me dice, no, mami, está bien, no está mi tía. Se me hizo raro. Y el niño empieza a llorar. Y dije yo, no, algo está pasando aquí, algo pasa. Le digo, papito, ¿qué te Es pasa, mi verdad, niño? pasa. Habla. Déjame terminar, por favor. Por favor, señora. Abusadores Ok, que tú son, sabes, tú sabes discriminadores. la verdad. Ay, ok. Entonces, doctora, Ok. yo me puse a trabajar bien duro y decidí regresarme a este país. ¿Cómo regresaste exactamente? Eso no te importa No cómo tiene llegué a este país. papeles. No, Oye, no te importa ok, cómo llegué. irrelevante a la historia que estamos escuchando. Tami, lo siento, irrelevante a la lo siento. historia que estamos Ok. no sé por qué Doctora, siguen con eso. Yo me vengo para acá para ver qué pasaba con mi hijo, porque como madre yo presentía algo. Resulta, no tenía todo el dinero para regresar, consigo el dinero y me vengo. Me voy al restaurante de los señores y usted no mira lo que yo encontré aquí. Usted tiene que ver esto, tiene que leerlo. A ver. Esto es humillante lo que han hecho con mi hijo. Acércame eso. Yo lo que no entiendo es qué hacen. Déjame ver esto. Bueno.
Chiwin, el invasor mexicano. Disfrútalo todos los sábados en el Corral de los Mojados. Eso no era un show, doctora, eso Es era un un circo. show, Un circo, como como trataban a mi hijo, American era Idol. un circo. Y ella un sabe circo. eso, la hermana ya sabe también, es un show. Pero esto es horrible porque este niño... Eso no se le hace a un menor de edad. Claro que no, y aparte no es correcto tampoco. no es correcto. Este niño es ciudadano americano. Yo creo es que esta nacido señora aquí. no tiene hijos, no sabe lo que yo sea, siento. Pero no sabe lo esto que es yo ofensivo. siento. la hermana sabe. Esto es ofensivo. Mi Es hermana ofensivo sabe, para una sí, mi hermana criatura. sabe, pero yo no ¿Qué sabía, edad yo no tiene tu sabía. niño? ¿Qué edad tiene tu niño? Mi hijo tiene 8 años, doctora, y no es justo lo que han hecho con él. Y el niño canta ahí en ese lugar. Sí, él canta en ese lugar. Y Horrible. se burlan de él, doctora, le han llamado rata, le tiran cosas. Ellos dicen que no sabe cantar, lo tienen ahí No como es un la culpa payaso. de nosotros. Y O mi sea, hijo la sí audiencia sabe es la que se cantar, encarga de sí sabe hacer cantar. eso. Ok, momentito. Ok, momento. Esto es ofensivo. Esto no es ningún American Idol. Decirle el Corral de los Mojados. Ustedes saben lo que ustedes están diciendo acá. Nosotros Es- somos es un- americanos. es un ¿Y nombre. qué? Como si Y los ustedes no supieran. Los latinos quieren. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijiste? te No quieren a entiendo. los ilegales, doctora, los discriminan. Ellos discriminan. Tenemos un negocio respetable. Yo y mi cogerente, codueña, tenemos un negocio y empleamos solamente documentados. Le quisimos dar una oportunidad a este niño porque escuchamos que quería cantar, porque su hermana, o sea, dimos una Horrible. excepción. Porque su hermana, aunque ¿Una era ilegal, excepción le de dimos qué? una ¿Pero oportunidad. cuál era la excepción? ¿Cuál? Dile. Su hermana venía a limpiar nuestro restaurante. Le dije que no porque no tenían papeles, pero di una excepción porque vi que tenía un niño con ella. Sí, doctora, pero mi Y yo hermana le también di fue no abusada. Ella emplear también fue abusada por estos gente dos tipos. Sin papeles y ya. Le dimos una oportunidad para trabajar. Un día, cuando estaba limpiando ella, escuché al niño cantar y decidí darle una oportunidad y salir en el show. Nada ofensivo. Pues no era show el que tenías, lo que tenías era un Esto circo. es Era un circo. ofensivo. ¿A quién? A las personas que le digan mojados, Los latinos y los americanos se invasión, gustan hombre. el cada invasor semana. mexicano. Este niño no es mexicano. Este niño es estadounidense. Es mexicano. no sangre. es solo por mexicano. papeles. Sí. Es estadounidense. Nació en Estados Unidos de América. Yo soy americana. Él también. En mi sangre yo Él- soy americana. Ay, papel no uno pon- es de donde uno nace. ¿No sabías? Este niño nació en Estados Unidos. Si tú le dices el invasor mexicano y le dices el corral de los mojados, estás ofendiendo No. a un estadounidense. Sí, doctora, mi hija no Ok, está voy a mal. hacer un receso. Cuando regresemos, yo quiero saber por qué tú hablas también el español. ¿Y Ok. por qué odias a los mexicanos? Regresamos enseguida. ¿Por qué no le gustan los mexicanos a ustedes? Quieren los mismos derechos que nosotros. Sin papeles. No sabes ni derechos ni de leyes porque tú tenías trabajando a mi hijo y eso es contra la ley. Ella me dice que la niña puede cantar como Justin Bieber. claro. Justin Mi hijo Bieber. está trabajando. Caso cerrado. Desde Los Ángeles, California.